Adelante, Ana. Podemos poner la vela. Hoy. Bueno, ya estuvimos conversando bastante y hoy queremos darle las gracias por participar de este conversatorio, que es muy significativo en el marco de los 20 años de la Red Global de Religiones a Favor de la Niñez. Esta actividad intenta representar la imagen que les compartimos en estos momentos, encender una llama de esperanza en medio de la noche de la incertidumbre. Es poner un poco de luz en medio de este presente tan ensombrecido por la pandemia y del mal endémico del egoísmo que tanto daño le hace a las relaciones humanas en pos de la equidad. Hablar de la libertad creadora invita a creer en la capacidad de renacer de las personas, con un propósito de vivir su libertad de modos siempre renovables, creativos y solidarios. Quiero compartir con ustedes que el día jueves se realizó un acto simbólico que se llamaba Apaga la luz y enciende una vela, promovido por la Alianza por la Niñez de Colombia, en la cual también Arigató forma parte. Ante los terribles actos de violencia contra los niños, niñas y jóvenes de ese país y también de América Latina. Podemos hacer un montón podemos señalar muchas cosas que han sucedido con el tema de la niñez, los asesinatos, todo lo que ha sucedido en América Latina. Hagamos un gesto de comenzar este tiempo de escucha, de reflexión y de compartir, encendiendo simbólicamente una vela, esta vela u otra, uniéndonos a la distancia como pueblo esperanzado y movilizado a seguir viviendo con responsabilidad nuestra libertad. Nos convocamos a hacer este gesto como un momento personal. Bueno, queremos comenzar este conversatorio. Bueno, como ustedes todos saben, mi nombre es Ana de Medio, coordino GNRC, la Red Global de Religiones a Favor de la Niñez de Argentina. Es una de las redes creadas por Arigató Internacional. Ya Silvia Mazzarelli, la coordinadora continental, ampliará los principios y objetivos que se llevan adelante a nivel continental. En Argentina, la GNRC lleva a cabo acciones desde el año 2006. Como ya les dije, está conformada por representantes de Iniciativa de Religiones Unidas, URI, que está María Eugenia Crespo, la Mutual Construyendo un Mundo Nuevo, que está Gabriel Vera, Asamblea Bahá'í, que está Lida Yazdani, yo que represento el Consejo Latinoamericano de Iglesias, Claudio Fuentes de la Pastoral Social de Adicciones de Campana y el Servicio de Paz y Justicia, que está representada por Ana Almada. También, por supuesto, y tenemos que destacar que nos acompaña un equipo de trabajo. Formamos parte de la Red Vida Libre de Adicciones de Pilar y de Mesa de Articulación de Niñez, con la que hemos elevado a las Naciones Unidas denuncias sobre las violaciones a los derechos del niño, niña y adolescente. Esa mesa de articulación la componen, creo que en estos momentos, más de 70 instituciones de la sociedad civil y también de las iglesias. En octubre conmemoramos el Día Internacional de Erradicación de la Pobreza Infantil y el 20 de noviembre el Día de Oración y Acción por la Niñez. Quiero compartir con ustedes que también hacemos encuentros, talleres con grupos de jóvenes vulnerados, donde a partir de sus necesidades y teniendo como base motivadora la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, tratamos de que vayan conociendo, reflexionando, asumiendo y participando en diversos espacios de la vida ciudadana, y también exigir que los estados nacionales
e internacionales cumplan con el compromiso que asumieron al adherir a la Convención. En medio de esta pandemia que azota el mundo, los países luchan por responder a las circunstancias desafiantes. Las personas y las comunidades reflexionan y se preparan para enfrentar de diversas formas los múltiples efectos que tiene y seguirá teniendo en sus vidas. Nos enfrentamos con el gran desafío de contribuir a tratar de transformar el mundo para que seamos más justos y solidarios, que afirme la dignidad de todas las personas, un mundo que responda a las necesidades, sueños y esperanzas de los niños, niñas y adolescentes. En este marco que estoy mostrando, la educación tiene un papel súper importante. Revisando dónde y cómo estamos, con una mirada crítica, tomando el tema de libertad creadora, encaramos el desafío de organizar este conversatorio con dos clarísimos representantes y defensores de los niños, niñas y adolescentes. Y acá estamos. Yo tengo que hacer ahora, mostrar y compartir con ustedes el currículum. Ya antes le hemos agradecido a Francesco Tonucci su presencia, igual que a nuestro amigo, hermano y compañero de ruta Adolfo Pérez Esquivel. Para mí fue muy difícil realmente, di muchas vueltas para ver cómo los presentaba, porque tienen un currículum muy grande, muy largo, que nos llevaría, muchos de ustedes los conocen, y nos llevaría mucho tiempo para presentar los demás. Y lo que nosotros tenemos interés es escucharlos y aprender de ellos muchas cosas. Bueno, Francesco Tonucci, ¿dónde está Francesco? Frato es el sobrenombre con el que firma las ilustraciones en las que describe con humor la infancia en la escuela. Nació en Italia, es pensador, investigador, pedagogo y dibujante de prestigio internacional y un referente en las cuestiones del universo del mundo infantil, las maneras de aprender y relacionarse con la escuela, sus comportamientos y las metodologías de enseñanza. Fue profesor de jóvenes al comienzo de su carrera y esa experiencia de estar al frente de una clase puso, como decimos nosotros acá, patas para arriba todo lo que él pensaba de la educación. Creo que es así, ¿no es cierto, Francesco? Caricaturista y creador del proyecto de la ciudad de los niños y niñas. Sus dibujos describen en forma cómica y crítica desde el punto de vista de un chico los errores de los modelos pedagógicos. El autor es autor de varios libros, entre otros Cuando los niños dicen basta, Con ojos de maestros, Enseñar o aprender. Con ojos de niños es uno de los más emblemáticos. Allí reúne los dibujos que realizó desde 1968. Entre los muchos premios que le han sido otorgados últimamente, cabe destacar la distinción como doctor honoris causa, tanto por la Universidad de Oviedo como por la Universidad Nacional de Córdoba, y el premio UNICEF del Comité Español Joaquín Ruiz Jiménez por su vasta trayectoria. A partir del 2008, la provincia de Santa Fe abrió el Laboratorio Latinoamericana, la Ciudad de las Niñas y Niños, que promueve y coordina la red de las ciudades, que adhiere al proyecto de la provincia de Santa Fe en la Argentina y en los demás países de América Central y del Sur. Eso es, perdón Francesco, pero es muy, 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 muy resumido tu currículum. Bueno, y ahora viene también el currículum de nuestro querido compañero, amigo, compañero de ruta, que también es muy extenso el currículum, que no lo vamos a detallar en estos momentos, también como dije hoy, por cuestiones de tiempo. Fruto por su paso por Bellas Artes de la Universidad de La Plata, cosa que me honra porque yo también soy platense,
Nos quedan muchísimas obras entre las que destacamos la Vía Crucis Latinoamericana y Paño Cuaresmal, realizado en 1992 en conmemoración de los 500 años de la conquista de América, y el monumento a los refugiados que se encuentra en la sede de la ACNUR Suiza. La violencia desatada en los años 70 en todo el continente latinoamericano y las graves violaciones a los derechos humanos nos llevan a asumir compromisos y responsabilidades con los movimientos y grupos de cristianos de base en el continente. En 1980, en plena dictadura en Argentina, luego de ser secuestrado, torturado y al borde de la muerte, recibe el Premio Nobel de la Paz por su trabajo en defensa de los derechos humanos. Recibe esta distinción en nombre de los pueblos de América Latina y de manera muy particular, como dice él, de sus hermanos más pobres y pequeños. Luego del premio recorrerá todos los países latinoamericanos aquejados por sus dictaduras y continuará su trabajo en Argentina y en el mundo hasta el día de hoy en defensa de la vida, la educación para la paz, los derechos humanos y de los pueblos. Participó junto a otros Nobeles de la Paz y en el seno de las Naciones Unidas promoviendo la cultura de la paz y logrando que la primera década del nuevo milenio sea declarado como la década internacional de la cultura de la paz y de la no violencia para los niños del mundo. En los tiempos actuales orienta del CERPAC, el proyecto educativo por él fundado, la Aldea de Jóvenes para la Paz, cuyo objetivo es el trabajo con niños en estado de riesgo social permanente. Y permanentemente da a conocer cartas públicas de coyuntura y denuncia, colaborando simultáneamente con diversas publicaciones sobre la situación sociopolítica de América Latina. Tiene muchísimo trabajo, Adolfo, en estos tiempos que estamos transitando en nuestro país y, por supuesto, en América Latina, para que vamos a conversar esto en estos momentos. Bueno, esto es sintéticamente lo que más que pude el comienzo de este encuentro. Ahora quiero pasar a Silvia Mazzarelli, que es la coordinadora general de la Red Global de Religiones a Favor de la Niñez de América Latina, que va a compartir quienes están invitados e invitadas, que ya más o menos lo ha dicho, y cuáles son los fundamentos, diríamos, de la Red Global de Religiones a Favor de la Niñez que tiene en América Latina y el Caribe. Silvia Mazzarelli, te cuento, Francesco, que Silvia Mazzarelli, ya te vas a dar cuenta, es italiana, viviendo ahora en Panamá. Gracias, Ana, y un saludo para todos y para todas. Desde Panamá estoy conectada, efectivamente. Es un gran gusto para mí estar acompañando este importante evento que es una iniciativa de GNRC Argentina, en el marco de los 20 años que estamos celebrando este año, el 20º aniversario de la Red Global de Religiones a Favor de la Niñez a nivel global. Yo soy la coordinadora de la GNRC para América Latina y el Caribe. Trabajo para Arigato International porque la GNRC es una iniciativa de Arigato International creada en el año 2000 para ofrecer una plataforma para la cooperación interreligiosa en favor de los derechos y bienestar de la niñez. Hemos crecido mucho en esos 20 años. Tenemos miembros de GNRC en casi 60 países del mundo. En América Latina puedo decir que tenemos 14 comités de GNRC conformados por comunidades de fe y organizaciones basadas en la fe y que hacen un trabajo desde la base, ¿verdad?, en las comunidades de fe, con las comunidades de fe, para promover, impulsar y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes y su bienestar. Quiero agradecer acá la presencia, ¿verdad?, de algunos colegas de Arigato International. Quiero saludar en particular a Rebeca Ríos-Con, ella es la directora de Arigato International en nuestra oficina de Nueva York.
que lidera otra iniciativa importante, que es la iniciativa de Oración y Acción por la Niñez, que también es una iniciativa lanzada con este deseo de impulsar y promover los derechos de la niñez y la Convención sobre los derechos de la niñez en las comunidades religiosas y espirituales de todo el mundo. Ya saludó Mercedes Román, es nuestra querida asesora, además es una de las fundadoras de esta idea, ¿verdad?, de GNRC, y gracias a ella podemos decir que hoy tenemos un trabajo bien fuerte de GNRC en América Latina y el Caribe. Ella estuvo antes que yo como coordinadora muchos años e hizo un gran trabajo, así que gracias, Mercedes, por siempre estar y acompañarnos. Pero también hay varios coordinadores de los comités de GNRC de distintos países de América Latina que nos están acompañando. Veo a María José Ananías, que es la coordinadora de GNRC en Chile, ella trabaja para ADIR. Está Esperanza Principio, hermana Merinol, es la coordinadora de GNRC en Perú. Ya saludó Mercedes Jiménez, que es la coordinadora o la co-coordinadora de GNRC en República Dominicana. Y me imagino que se sumarán otros más, porque siguen entrando algunas personas, pero de los 14 países donde tenemos presencia, ¿verdad? Así que bueno, eso creo que es una muestra, ¿verdad?, de cómo nos estamos acompañándonos uno con otros en todo el trabajo que hacemos, y es en este espíritu de solidaridad y estar, ¿verdad?, juntos y cercanos como región que hemos querido también realizar este evento con la participación de ellos. A continuación, bueno, tal vez solo decir que Arigato International, como, digamos, en respuesta a la pandemia del COVID-19, en el mes de marzo lanzó una campaña, Fe en Acción por la Niñez, con el objetivo de movilizar a las comunidades religiosas y espirituales de todo el mundo, ¿no?, a tomar acción en respuesta a esta situación y su impacto en particular en la vida de los niños y las niñas. Y un eje fuerte de esta campaña es la participación de los niños y las niñas. Queremos que sus voces sean escuchadas, queremos que lo que ellos sienten y lo que ellos piensan sea tomado en cuenta a la hora de definir soluciones, estrategias para responder a esos múltiples efectos que la pandemia está teniendo en la vida de las personas, de las familias, en las comunidades y sobre todo los niños, que al final, aunque no son los más afectados a nivel tal vez clínico, sí lo son para muchas otras cosas y vulneraciones de derechos humanos que están sufriendo. Sin más, porque tenemos una agenda bien densa, me permiten ahora compartir un breve video de nuestro secretario general de GNRC. Él está ubicado en Nairobi, Kenia, es el doctor Mustafa Ali. No pudo desafortunadamente acompañarnos, estaba viajando de un país a otro, pero ayer le pedí grabar un breve mensaje, lo hizo desde una aldea rural de Kenia y pues llegó cortado el video, pero igual, verdad, quiero que escuchemos hasta donde llega el video. Son sus palabras y luego son en inglés y luego voy a hacer la breve traducción. Es muy breve, no se preocupen. Voy a compartir. A ver. Thank you, Sylvia, our GNRC coordinator for Latin America, for inviting me to this important conversation with Adolphe Perez Esquivel and Francisco Tanuki. I am pleased and congratulate Ms. Ana Di Medio, coordinator GNRC Argentina, for working ever so hard for our children in Latin America.
Today's conversations on how we can promote creative freedom in our daily struggles for building a better, more inclusive and just world for all its inhabitants could not have come at a better time. Each one of us wish a world where our children can grow, survive, and thrive to realize their potentials to the fullest extent possible. The values of empathy, respect, and transformation are deeply embedded in our faith traditions. These values are widely shared in the Global Network of Religions for Children, a network solely dedicated to advancing the rights and well-being of children. A network of dedicated grassroots workers like yourselves working to build a better world for children. I recall meeting Adolphe Perez Esquivel at one of the GNRC forums. Bueno, y ahí se cortó, pero bueno, era un saludo, él agradece, ¿verdad? Dice, gracias Silvias por invitarme a este importante evento con Adolfo Pérez Esquivel y Francesco Tonucci. Felicito a Ana de Medio, coordinadora para Argentina de la GNRC, por trabajar con tanto compromiso por los niños y las niñas en América Latina y en Argentina. Las conversaciones de hoy sobre cómo podemos promover la libertad creadora en nuestras luchas diarias para construir un mejor mundo más inclusivo y justo para todos sus habitantes no podría haber ocurrido en mejor momento. Cada uno de nosotros deseamos un mundo en que los niños puedan crecer, desarrollarse y prosperar y alcanzar todo su potencial. Los valores de empatía, de respeto y transformación están profundamente arraigados en nuestras tradiciones religiosas. Esos valores los compartimos también en la GNRC, una red exclusivamente dedicada a promover los derechos y bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Una red de personas y organizaciones de base, como los que ustedes representan, que trabajan para construir un mundo mejor para los niños, niñas y adolescentes. Y nos dijo que pues recuerda, ¿verdad?, haber conocido a Adolfo Pérez Esquivel en uno de los foros globales de la GNRC. Así que hasta aquí, Marjan, como ya dijimos, es nuestro responsable de comunicaciones de la Secretaría de GNRC ubicada en Nairobi, nos está acompañando también en representación del secretario general, así que gracias Marjan y gracias a María Eugenia por apoyar con la traducción vía chat a Marjan. Entonces te devuelvo a ti, Ana, y gracias nuevamente por organizar todo esto. Bueno, gracias a ustedes, nosotros formamos un equipo, realmente yo coordino ese equipo, pero estamos conformados un equipo de trabajo muy interesante. Como dicen acá, hay equipo. Bueno, ahora yo le quiero dar la palabra a Ana Almada, que es la representante del Servicio de Paz y Justicia, que ella nos va a compartir el trabajo que nosotros venimos realizando en GNRC, acá en Argentina, y por qué nosotros quisimos tomar este tema, diríamos, de la libertad creadora, y qué significa esto de la libertad creadora. Ana Almada. Gracias, Ana. Muy cortito porque, bueno, ya pasaron casi 50 minutos de comenzar el evento. Preparé algo, no me voy a extender en eso. En primer lugar, agradecer a Francesco y a Adolfo por acompañarnos. Agradecerles por su compromiso con la niñez y con los derechos humanos de la infancia. Preparé algo relacionado con la pandemia, cómo lo estamos trabajando, qué estamos haciendo acá en la Argentina, pero lo que quiero destacar es algo que la GNRC viene trabajando. Hay muchas organizaciones preocupadas y ocupadas por el tema de la niñez, y estamos llevando adelante acciones de promoción y protección. Además ejercemos presión sobre el Estado para que se garanticen los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Como decía, tal es la misión que tiene la GNRC y que estamos llevando adelante con un poquito menos de años acá en la Argentina, pero sí en el marco de los 20 años. Lo que quería agregar del trabajo de la GNRC es de dimensionar el aspecto espiritual.
Muchas organizaciones, como decía antes, se ocupan y preocupan por el estado de la niñez en cuanto a educación, en cuanto a alimentación y a muchos otros aspectos, pero la Red Global de Religiones a Favor de Niñez tiene un plus adicional, que es esto de dimensionar el aspecto espiritual necesario para que niñas, niños y adolescentes desarrollen plenamente su personalidad, talentos y capacidades, con el objeto de que sean protagonistas de la vida social, política y ciudadana. Entonces, lo que quiero decir y recomendar que nosotras como personas adultas debemos acompañarles con mucho amor y hacer posible que la sociedad y el Estado, entre todos, aprendamos a escucharles la opinión de ellos y a tener en cuenta esas opiniones. De esta manera es que le estamos garantizando el derecho a la participación y a una vida digna. Creo que, y estoy segura que el conversatorio de hoy con Adolfo y Francesco aportará mucho en ese sentido. Simplemente eso, agradecer muchísimo a todas las personas que se unieron a este conversatorio, y bueno, me parece que ya es el momento de dar la palabra, si Ana no opina lo contrario, de dar la apertura al conversatorio entre Adolfo y Francesco. Gracias. Quiero compartir con ustedes que ahora se va a hacer cargo de este tiempo, la coordinación, Claudio Fuente, que representa la Pastoral Social de Adicciones de Zárate, que está dentro del comité gestor. Él va a mostrar cómo va a ser este tiempo, diríamos, y va a coordinar este tiempo. Adelante, Claudio. Bueno, buenas tardes. Como decía Ana Almada, nos vamos a dejar de preámbulos y vamos a ir a lo importante. A todos los que estamos acá nos convoca a poder escucharlos a Francesco y a Adolfo. Y yo voy a ser el encargado de plantear unas preguntas que funcionen como disparadores para la conversación entre Adolfo y Francesco. Voy a ir planteando una pregunta y le voy a ceder la palabra a Adolfo para que luego tome la palabra Francesco y se genere así la conversación. Voy a plantear de a una pregunta, vamos a escucharlos a ustedes dos, sus respuestas, y luego vamos a continuar presentando 2, 3 preguntas más para poder enriquecernos y compartir esta conversación. Luego de ese momento va a haber un espacio de preguntas para que todos los que estamos acá presentes podamos acercarles consultas, reflexiones a Francesco y a Tonucci, y ahí abrir la conversación al resto. La primera pregunta que le quiero hacer a Francesco y a Adolfo, y le voy a pedir a Adolfo que sea el primero que conteste, es ¿cómo leer la libertad creadora hoy en día? ¿Cómo interpretarla? ¿Cómo pensarla? La libertad creadora. Todo suyo, Adolfo. Adelante. Bueno, me alegro de estar con todas y todes y toditos, de poder comunicarnos, vernos a través de estas tecnologías. Y me alegro de volver a encontrarme con Francesco. Hacía tiempo que no nos veíamos, pero sí creo que tenemos noticias de nuestros haceres. Y esta pregunta que presenta Claudio, que es la libertad creadora, creo que siempre tenemos el desafío de aprender a vivir. La vida nos enfrenta en situaciones, yo digo situaciones que tienen muchas luces y sombras. Y la libertad, tenemos que aprender a qué es la libertad. ¿Qué entendemos por libertad? Benito Juárez, ese gran
maestro mexicano, hablaba de la paz y decía, la paz comienza por el derecho ajeno. Y creo que el derecho ajeno es el derecho también nuestro, de todos y todas. ¿Cómo entendemos la libertad en un mundo tan conflictivo, con tanta violencia, guerras, conflictos y ahora encima la pandemia? No alcanzamos a sorprendernos de todo esto que nos viene. Y ayer decía en otro encuentro con latinoamericanos, con los hermanos ecuatorianos, hermanas, ¿qué es esto de la pandemia? ¿Cómo se produce esto que nos aferra? Hay muchas cosas que tenemos cadenas, estamos encadenados y no nos damos cuenta de las cadenas. Pero hay un sometimiento, hay toda una política de dominación, de sometimiento. Y en esto tenemos que enfrentarnos para lograr la libertad de uno mismo y compartir la libertad con los demás. Yo digo que no hay libertad si no tenemos la capacidad de amar. Qué palabrita tremenda, ¿no? Amar al prójimo, amar a nuestro pueblo, no solo a aquellos que nos aman, amar la vida, el encuentro, esto de poder compartir el pan, digo que alimenta el cuerpo, pero también el pan que alimenta el espíritu. Esto que pensamos en el GNRC de las religiones, ¿no? Que cada uno tiene que encontrar esta espiritualidad en las distintas vertientes del espíritu, no en una sola vertiente. La gran riqueza de los pueblos del ser humano es la diversidad, no es la uniformidad, es la gran diversidad. La diversidad, esta riqueza del espíritu, de la vida. Y no hay libertad si no la compartimos. Porque entonces estaríamos con otras cadenas. Y también para lograr la libertad tenemos que tener la capacidad de la resistencia. De la resistencia social, espiritual, política, y poder compartir el pan y la libertad. Creo que es cómo lo compartimos en nuestra época, en nuestro tiempo, con tanta violencia, con tanta guerra. Y mientras sentía hablar a Ana, Anita, las dos Anas, Ana y Anita, las dos Anas, recordaba que estos días tenemos una tristeza en el corazón. Y quiero decir por qué. Porque estaba pensando en el encierro. El encierro que muchas veces no vemos las cadenas, pero también en el encierro de los institutos de menores. Estamos hablando de la infancia. Y apareció un chico, un joven, ahorcado. Y a otro se logró salvar. Pero, ¿qué es esto el encierro? De encerrar a los chicos en institutos de menores, que son cárceles. Son cárceles. Le han arrebatado la libertad, le han coartado la esperanza de poder vivir. Y se les ha tratado como delincuentes. Ningún niño es delincuente, es una víctima social de una sociedad injusta. ¿No? Hace pocos días el ministro de Seguridad habló de que a los que toman tierras hay que meterlos presos. ¿Y qué busca esta gente en los asentamientos de tierra? Busca tener un techo, un derecho.
no son delincuentes, es gente que le han coartado la libertad, le han coartado sus derechos. Entonces creo que cuando hablamos de la libertad creadora hoy en día es aprender a vivir, a compartir el pan y la libertad y poner el amor en acción. Creo que este es el desafío. Ahí vamos a lograr la libertad, porque no podemos amar sin libertad. No podemos compartir el pan. ¿De qué libertad estamos hablando? Es esta libertad que tenemos que construir cotidianamente para el reencuentro del ser humano con sus semejantes, pero también para el reencuentro del ser humano con la madre tierra, que la hemos encadenado y le hemos hecho tanto daño a la madre tierra que tenemos que volver a restablecer el equilibrio. El equilibrio con nosotros mismos, esto que nos dicen los hermanos mayas, el equilibrio con los demás, el equilibrio con la madre tierra, con el cosmos y con Dios. Ahí cuando restablecemos el equilibrio, vamos a comprender qué es la libertad. Esta creación del sentido profundo de la libertad. Bueno, paro aquí. Francesco, Y ahora le toca a lógicamente usted. quiero escucharlo a Francesco. El micrófono, Francesco. Es que sigo no teniendo costumbre con estos medios. A pesar de utilizarlos todos los días, sigo no sintiéndolos como cercanos. Lo que quería decir, intentando dar respuesta a esta pregunta, es que yo bajaré de este nivel tan fascinante y amplio que Adolfo abrió, reduciendo el ámbito a un sector mucho más pequeño, mucho más cercano a los niños. Me gusta empezar con una anécdota porque puede ser útil retomarlo a lo largo de nuestra charla. Estamos en Alemania. Es una noticia que leí en un periódico, una noticia de crónica aparentemente divertida, porque un señor está parado con su coche en una carretera de campo de Alemania. Pasa un niño, estamos a mitad de la mañana, un niño de como 10 años, y le pide qué ha pasado. El señor dice, no lo sé, no anda. ¿Puedo mirarla? La mira, hace cosas y le dice, prueba. El señor prueba y arranca. Sorprendido, le da una copina, le agradece y le dice, pero perdona, a mitad de la mañana, ¿por qué tú estás en la carretera? Y él dice, señor, tiene razón, yo estaba en mi escuela, pero como estamos esperando un inspector, yo soy el más burro de la clase, el maestro me ha pedido de ir a casa. El señor del coche era el inspector. Wow. Creo que esto era el aspecto irónico o ridículo de la noticia que ha pensado el periodista que merecía publicarla. Yo la cito como una noticia dramática. Para mí, que no entiendo nada de motores, un niño de 10 años que en 10 minutos arregla un coche es un genio. Por su escuela era el burro de la clase, era el último de la clase. Y probablemente sus padres eran convencidos que así fuera su hijo y no protestaban. Y probablemente el mismo niño lo decía sin ofensa, decía que era así. Bueno, creo que este pequeño ejemplo nos da una pista para dar una respuesta. Yo creo que la libertad creadora se realiza solo y si
cada uno se siente realizado. Pero es claro que cada uno puede realizarse en lo suyo, no en todo. Cada uno de nosotros tiene una actitud, tiene una vocación. Alguien tiene más que una, pero seguro que cada uno tiene una. Yo creo que la educación, involucrando en esta palabra tanto la familia que la escuela y la misma sociedad, pero especialmente la familia y la escuela, tengan como obligación primera de ayudar a sus hijos y sus alumnos a buscar esta vocación, la que Márquez llamaba su juguete preferido, la que Gardner llama las inteligencias, lo que Robinson llama el elemento. Es decir, en el debate pedagógico no hay dudas que debería ser así. Y lamentablemente es el contrario de lo que ocurre normalmente en nuestras escuelas, en las cuales no es la escuela que se preocupa que cada uno de los alumnos busque su camino, sino que los niños renuncien a su camino para aprender lo que la escuela propone. No sé si se entiende que hay una vuelta total. Y lo que yo estoy proponiendo, no me interesa decir que es mi teoría, no es una teoría mía, ni es una pedagogía mía, yo no tengo una pedagogía. Me refiero a la ley que ya citaste. La Convención de los Derechos del Niño lo dice muy claro. Y lo dice muy claro no tanto en el artículo 28 que se ocupa de educación, de escuela, sino en el artículo 29 que más en forma general se ocupa de educación. Y dice exactamente: los estados convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a desarrollar su personalidad, sus aptitudes y su capacidad mental y física hasta el máximo de sus posibilidades. Yo creo que solo a esta condición las niñas y los niños que salen de la escuela pueden ser partícipes y creativos. Pueden aportar lo suyo a la sociedad. No se sentirán traicionados. Por lo cual sale una consecuencia muy fuerte, de la cual testimonio fundamental para mí fue don Lorenzo Milani en la experiencia de Barbiana, cuando decía que el papel de la escuela es aprobar. Una escuela no puede suspender. Y tiene que aprobar a todos, especialmente a los últimos, no porque son buenos los alumnos, sino porque es buena la escuela. Buena hasta favorecer el desarrollo de cada uno y cada una de sus alumnos. Si no, dice don Milani, la escuela es como un hospital que cura a los sanos y rechaza a los enfermos. Los enfermos de nuestras escuelas son los últimos, los que no tienen detrás una familia con capacidades culturales, los que no tienen medios, que no pueden tener, a veces no tienen internet, no pueden aprovechar de la didáctica a distancia y todo esto. Y termino esta primera intervención citando una encuesta italiana que demuestra que los delincuentes que pertenecen a las coscas criminales mafiosas, más del 90% no terminaron la primaria. No la primaria, la obligatoria. ¿Y por qué digo esto? Porque esto constituye una responsabilidad enorme de la escuela y confirma que la escuela no puede perder ni uno de sus alumnos, porque todos los que pierde lo consigna a la otra parte de la sociedad. ¿Por qué? Porque un niño rechazado de la escuela, y se puede ser rechazados no solo suspendidos y expulsados, sino también los que se retiran
Todos los que dejan la escuela la dejan humillados. Una persona humillada no tiene nada de creativo. Su capacidad creadora ha desaparecido. Ha sido rechazado. Y claro que si otra persona le dice, yo confío en ti, te doy un arma, te doy dinero, confío en tus capacidades, esto es el educador de este niño y de esta niña, lamentablemente. Esta yo creo que es la gran responsabilidad de la educación y de otra parte es el gran reto, porque al contrario, la educación, especialmente si conseguimos, cosa que actualmente es muy complicada y muy difícil, que la escuela y la familia puedan trabajar conjuntamente y de acuerdo, yo creo que el objetivo es que cada uno de los niños y de las niñas, hijos y alumnos, sean los mejores. Claro, que para ser los mejores solo pueden serlo en lo suyo. Muchas gracias, Francesco. Como usted dice, esta pandemia ha dejado al descubierto las profundas desigualdades y el tema de la conectividad y la deserción escolar son dos grandes problemas que enfrenta la educación en todo el mundo, y en Argentina, en nuestro caso, eso es muy, muy evidente. Les voy a compartir una segunda pregunta a ambos, y le voy a pedir también a Adolfo que sea el primero que la conteste. ¿Cómo afirmar la libertad creadora en niños y niñas de América Latina y el Caribe para que sean agentes activos de transformación de sus comunidades? ¿Cómo promover una participación libre, activa y significativa de niños y niñas como sujetos de derechos dotados de iniciativas propias para actuar frente a las injusticias y los desafíos éticos que enfrentan? Bueno, ya Francesco se refirió mucho a lo que es el aspecto educativo. La educación como práctica de la libertad, la conciencia crítica. Es decir, despertar en los chicos que sean protagonistas y sujetos de su propia vida y de su propia historia. Esto requiere conciencia crítica, una educación liberadora. Esto que tanto nos enseñó Pablo Freire, la educación como práctica de la libertad. Y de ahí es donde se puede construir, generar esta. Pero estamos viviendo en una sociedad que fagocita el pensamiento, lo someten. Es decir, muchas veces yo hablo de los monocultivos así que donde tienen muchos agrotóxicos y son los tóxicos de la propaganda, ¿no? Pero también señalo que hay un monocultivo que es mucho más peligroso que todos, que es el monocultivo de las mentes. Entonces lo que se necesita es de la resistencia cultural, de la toma de conciencia crítica, una educación liberadora. ¿Para qué educamos? ¿Para impartir únicamente el conocimiento de un saber o educamos para la conciencia crítica de formación de hombres y mujeres para la libertad? Y ahí viene la conciencia liberadora, ahí viene la creatividad del ser humano. Y esto debe estar desde el niño, desde los primeros años, que marca muchísimo de la relación familiar, pero también nos encontramos con muchos niños que están en situación de riesgo social. ¿Cómo enfrentamos esto? Es una situación social, jurídica, educativa, y también que esta relación, esta intercomunicación del maestro con el alumno, esto que nos enseñaba Pablo Freire del educador educando y el educando educador, nos educamos juntos construimos, y juntos comenzamos a ver
¿cuál es esa capacidad de entendimiento? Porque si no nos quedamos en una educación dominante que somete al ser humano, somete al niño. Esto de buscar otros horizontes para que sean creativos. El niño ya de por sí tiene creatividad, el adolescente tiene creatividad. Entonces, no es matarle esa creatividad, sino despertarla a que pueda compartir un poco lo que dije antes, el pan y la libertad. No un ser sometido a un sistema de dominación. Y para esto se necesita también de la conciencia crítica. Y esto, la religión, por ejemplo. Es una religiosidad que busca la libertad, no busca el sometimiento. Y también cuál es el reencuentro con el prójimo. La libertad comienza, vuelvo a insistir en eso, por el derecho ajeno. Y la creatividad nos debe llevar a ese sentido de aprender a vivir, fundamentalmente. Bueno, paro aquí. A ver, Francesco, Bueno, ¿cuál es tu...? gracias. Bueno, ya estamos entrando en temas más complicados para mí y tengo miedo que adelantándonos siempre más será complicado. Pero esto, no, en este me encuentro bastante. Porque creo que estamos hablando de cómo podemos educar a los niños a la democracia. Yo creo que la democracia no se enseña, se practica. Y la escuela debería ser un lugar de práctica democrática. Los niños serán agentes activos si seremos capaces de reconocerlos como ciudadanos. El cambio fundamental que hace la Convención de los Derechos del Niño respecto a las leyes anteriores, como la Declaración de los Derechos del Niño del 59, es exactamente esto. Desde el 89, los niños no son más futuros ciudadanos, sino son jurídicamente ciudadanos. Pequeños, pero ciudadanos. Esto debería cambiar todo. Hay un pequeño problema, que la Convención no la conoce nadie. Y los que la conocen no la consideran casi siempre como una exhortación moral y no como una ley vinculante y obligatoria más alta como nivel jurídico de las leyes ordinarias de un Estado. Y es impresionante darnos cuenta que es la ley más reconocida del mundo, de la historia, la ley internacional más reconocida de la historia. Prácticamente todos los países del mundo ratificaron la Convención. A mí me preocupa mucho. No es por nada un elemento de orgullo de mi punto de vista. Porque pensando a los países, así como los conocemos, no se entiende qué sentido puede tener que ratifiquen un compromiso tan comprometedor como la Convención de los Derechos del Niño. Bueno, para entrar en lo específico, hay un artículo que lo dice muy bien. Es la respuesta a la pregunta de Claudio. Es el artículo 12. Porque el artículo 12 hace una promesa impresionante. Todas las veces que yo lo pienso, casi me parece exagerada. Porque dice, los niños tienen derecho a expresar su opinión cada vez que se tomen decisiones que los afectan. Y hay que tener en cuenta de las opiniones de los niños. Esto lo dice la ley. Pensamos en este tiempo de cuarentena, de crisis, de emergencia, cuántas normas, cuántas decisiones se están tomando sobre la vida de los niños
sin consultarlos. Estamos en una situación de total ilegalidad. Yo creo que la única manera para que los niños sean presentes es escucharlos, darle voz. Y no estoy hablando desde una edad por adelante. Vale la pena escuchar todos los niños, desde los más pequeños. Cuando son muy pequeños, nosotros no sabemos interpretarlos, pero ellos saben qué decir. Le faltan los instrumentos para expresarlo. Así como cuando hay niños o niñas con problemas, discapacidades, también ellos son capaces de expresarse. Muchas veces nosotros no somos capaces de escucharlos. Y claro que en todo esto entran de nuevo la familia y la escuela con igual responsabilidad. Claro que si es verdad lo que dice Elisa, una niña de Lima de 9 años, que dice, hasta ahora no podíamos entender lo que ocurría porque estábamos en la escuela. Es una frase dramática. Si estamos en la escuela no podemos entender el mundo. ¿Qué significa la escuela? ¿A qué sirve una escuela que no es capaz de ayudar a los alumnos a leer, a interpretar el mundo? La única manera para que puedan ser agentes activos y partícipes es que entiendan. No es un caso que cuando salió Carta a una profesora de Barbiana, fue un escándalo saber que en esta escuela, hecha por un cura, se leía y se estudiaba el periódico todos los días. Fue un escándalo porque se consideraba que la escuela debe ser ajena de lo que ocurre. Y efectivamente la escuela en esta pandemia ha seguido con sus programas y esto creo que es un escándalo. Mientras que el mundo se transformaba, se bloqueaba, sufría, moría, la escuela seguía haciendo los fenicios, haciendo los dinosaurios, la fotosíntesis clorofílica o la Groenlandia, lo que tocaba al programa. La escuela italiana asumió como lema, la escuela no para, párate por favor, párate. Y ayuda a los niños a entender lo que está pasando. Ahora me paro, perdonáis. Pero, por ejemplo, pensamos al uso de estas pantallas, de estas plataformas que estamos aprovechando ahora nosotros. Son medios enormes, impresionantes, poderosos. ¿Cómo lo utilizó la escuela? Me refiero a la escuela italiana, cada uno piense a la propia. Lo utilizó como una forma banal para que un grupo de niños, una clase de niños, escuchara a su profesor. Es una forma banal. Cuando nosotros convocamos nuestros consejos de niños, cuando pedimos a los alcaldes de las ciudades que se adhieran al proyecto de la ciudad de los niños, en varios países, de convocar los consejos de los niños, utilizamos estas plataformas, pero para escuchar a los niños. ¿Por qué la escuela no ha hecho esto? En un momento dramático, ¿por qué no ha dado la voz a los niños? ¿Cómo lo estaban viviendo? ¿Qué estaban entendiendo? ¿Cómo lo estaban pasando? Bueno, yo creo que participación y agentes activos pueden construirse participando. Repito, la democracia nos enseña, hay que practicarla. Sí, muchas gracias, Francesco y Adolfo, por estas respuestas. Muchas cosas para quedarnos rumiando. El monocultivo de las mentes, que la democracia se practica y que hay que escuchar a los niños y tomar en serio las convenciones y las leyes que hacemos, ¿no? Los adultos, y practicarlas también. Sí, Adolfo. No sé, si hay ¿Quieres agregar algo? Tiempo, voy a tratar de sintetizar.
Pero antes quiero hacerles una pregunta. ¿A ustedes les gustan los cuentos? Sí, Adolfo. Porque Sí, cuando lo muy- sentía Francesco, me acordé de un amigo de caminada por la América Latina, que siempre lo recuerdo, pero lo tengo muy presente, Eduardo Galeano. Y Eduardo Galeano era un creador, un hombre con una imaginación extraordinaria. Y contaba lo siguiente, que un científico estaba trabajando en sus ecuaciones y la señora tuvo que salir y le dejó a su pequeño hijo de 8 años. Y este hombre ocupado con dice, no sé qué hacer con mi hijo, no, tengo que buscar algo para entretenerlo. Entonces agarró una revista y vio el mapa del mundo. Dice, ya sé cómo lo voy a tener a mi hijo tranquilo, ocupado varias horas. Y entonces vio el mapa del mundo. Cortó la hoja donde estaba el mapa del mundo y lo cortó en muchos pedacitos y después lo mezcló todo y le dijo al hijo, hijo, siéntate aquí y bueno, este es el mapa del mundo, trata a ver si puedes arreglar el mundo. Y el niño miró todos esos papelitos y dijo, ¿cómo hago esto? Y entonces el padre se fue a seguir trabajando. Y a la hora el hijo le dijo, papá, ya arreglé el mundo. No puede ser. ¿Cómo arreglaste el mundo en tan poco tiempo? Y efectivamente fue y cada pedacito de ese rompecabezas, el niño lo había arreglado. Dice, ¿cómo hiciste, hijo? Dice, papá, cuando cortaste todo esto, yo vi que del otro lado de la hoja había un hombre y una mujer. Di vuelta a todos los papelitos, primero arreglé al hombre y a la mujer, y cuando lo di vuelta, había arreglado el mundo. ¿Me gustó el cuento? Mucho, mucho. Muy bueno, muchas gracias, Adolfo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vos y a Eduardo Galeano, que lo trajiste acá con nosotros también. Les voy a compartir otra pregunta que tenemos preparada con el equipo y Francesco, te comento también que la voy a sencillar. La voy a sencillar, así vos la enganchás y la desarrollás desde tu experticia. La pregunta es, ¿cómo entablar un diálogo intergeneracional entre personas adultas y niños y niñas desde una perspectiva ético-espiritual? Y yo me tomo el atrevimiento de agregar, Francesco, que quizás nos puedas contar un poquito los adultos en qué tenemos que estar atentos para construir esos vínculos con los niños y las niñas. Cómo desde nuestro rol construir vínculos que permitan que los niños sean libres y plenos. Adolfo, todo suyo. ¿Quién larga? Francesco. ¿Tengo que contestar yo? Dale vos. No sé. Bueno. Ambos. Bueno, no. Cuando abrimos el Consejo de Niños de Roma, en el 2001, el alcalde, que es la persona que pide, porque son niños pequeños, son niños de 8 o 10 años, porque el aporte que los niños tienen que dar en este papel no es de imitar los adultos en el Consejo Municipal de Adultos, sino es de ofrecer su punto de vista, que es importante que sea un punto de vista diferente.
por lo cual más pequeños y más diferentes. Y el alcalde creo que dio una buena respuesta a tu pregunta, porque dijo, yo he querido tener este consejo con vosotros porque necesito vuestra ayuda. Porque nosotros adultos nos olvidamos de qué significa ser niños. Por lo cual desde hoy tenemos que empezar a trabajar juntos para cambiar esta ciudad. Tiene 2 o 3 elementos importantes esta declaración de un alcalde importante como el alcalde de Roma. Lo primero es que el alcalde de Roma dice, necesito vuestra ayuda. Un alcalde que tiene miles de colaboradores, entre asesores, secretarios, bueno, todos los adultos que trabajan por una... Pero se da cuenta que tienen todo un pequeño defecto, que son adultos. Por lo cual, para todos vale lo que dice el Principito en la primera página de su libro, cuando dice todos los adultos fueron niños, pero casi nadie se acuerda. Este del olvido de la infancia es un elemento muy importante. Por lo cual el alcalde dice, yo he pedido tener vosotros 20, 25 niños para ayudarme a entender lo que piensan los niños. Y lo pido no porque soy generoso, sino lo pido por una motivación política, el cambio de la ciudad. Este alcalde involucra un grupo de niños de 8, 9, 10 años para que lo ayuden a cambiar la ciudad, para hacerla adecuada a las necesidades de todos los ciudadanos y para no tener miedo o temor de olvidarse de alguien, llama a un grupo de niños. Por lo cual los niños tienen esta capacidad de ayudarnos a ser democráticos en sentido verdadero. Es decir, porque una ciudad sea para todos, debe garantizar de ser hasta para los niños y para las niñas, claro. Y por lo cual yo creo que esto es un poco el tema del diálogo intergeneracional. Sería ridículo pensar que los niños saben más que nosotros. El tema es que son diferentes. Y en su diferencia tienen una altura. Esto lo decía muy bien un gran educador que era Janusz Korczak. No sé si se conoce, fue un pediatra y un gran educador polaco. Fue el director del orfanato judío de Varsovia y murió acompañando a sus niños en la cámara gas. Este gran educador decía en un diálogo que se conoce bastante, dice, tú dices que hablar a los niños tratar con los niños es difícil, tiene razón, pero añades que es difícil porque hay que achicarse a su altura, ponerse de rodillas y esto cansa mucho. No, aquí te equivocas. Es difícil porque hay que levantarse hasta su altura, ponerse en puntilla de pie para no ofenderlos. Bueno, esto es un poco la actitud. Y en alguna manera, esta sensibilidad de Korczak, que no casualmente se considera el padre de la Convención de los Derechos del Niño, la Convención, por lo menos en algunos artículos, lo contiene. Y esto del artículo 12 lo contiene totalmente, porque considera a los niños como personas que tienen derecho a ser consultados siempre que se toman decisiones que los afectan. Este derecho nosotros no lo tenemos. Y creo que menos mal que no lo tenemos, porque si no, ya los gobernantes no hacen bastante de lo que nosotros esperamos. Bueno. Adolfo. No, hay de lo que dice Francesco,
creo que, y el Evangelio lo dice claramente, tenemos que volver a ser niños. No, porque a medida que crecemos nos olvidamos de que fuimos y que también somos niños. Y para esto necesitamos de una mirada interior para comprender esto. Y creo que es el diálogo también, la comunicación, la mirada, no son solo las palabras, son las actitudes, el gesto. Uno como educador sabe perfectamente que cuando hay niños en los aulas que son muy molestos y que muchas veces tratan de separarlo. No, ese niño está pidiendo auxilio. Hay algo que no camina en la sociedad. Y los niños deben ser sujetos. Está bien la Comisión de los Niños, la Declaración de Derechos Humanos, todos los pactos y protocolos internacionales. Lamentablemente en la práctica vemos que muchos no lo respetan. Entonces, el caso del niño, de la niña, ¿cuál es el acercamiento que tenemos a ellos para poder escucharlos, para poder comprender qué es lo que nos quieren decir, cómo se sienten en la sociedad, cuál es el sentido de que los niños despiertan y se encuentran con una sociedad hecha y muchas veces con una gran violencia. Y también no hay peor cosa que aquel que mira sin ver y oye sin escuchar. ¿Cómo escuchamos? ¿Cómo miramos? ¿Qué mirada tenemos hacia los niños? Porque cuando se dice los niños son el futuro, no, los niños son el presente. Y es a través del presente donde estos niños van a vivir, a desarrollarse como seres humanos. Cuando hablamos de la práctica de la libertad creadora, los chicos son creadores ya por naturaleza. Pero después en el tiempo tiene tantos condicionamientos y tantos no, que nos olvidamos del sí. Y ahí es donde tenemos que compartir. Tenemos que tener otra mirada hacia el niño y aprender de los niños. Es decir, reaprender aquello que nosotros nos olvidamos. Volver, y esto, el educador. ¿Qué es el educador? ¿Es el que va a enseñar únicamente o es aquel que va a compartir y aprender de los niños? Yo me acordé de unos compañeros de la aldea. En un momento estábamos en mi casa, estábamos cenando y le digo, ¿cómo? Después de todo este tiempo que están en las aldeas, ¿cómo se encuentran? Y ellos me dijeron lo siguiente. Dice, nosotros cuando llegamos a la aldea, como educadores pensamos que teníamos que enseñarle muchas cosas a los chicos. Y lo hemos hecho. Pero después nos dimos cuenta que aprendimos tanto de los chicos que nos cambió la vida, que nos cambió la mirada, que nos cambió la palabra y la actitud de esa comunicación. Comenzamos a ver que los chicos despertaron en nosotros los valores de la niñez. Extraordinario, ¿no? Esto que lo vuelvo a repetir porque trato de que esto sea siempre en la conciencia
del educador educando y el educando educador. Nos educamos juntos y juntos construimos y juntos podemos tener la capacidad de la creatividad. Muchas gracias, Adolfo. Muchas gracias. Una última pregunta les voy a pedir a los dos compartir. Y de paso comparto una cosita también. Me hicieron acordar y un ejercicio que nos invito a todos los que estamos acá y a los que nos van a ver después también cuando subamos la grabación al canal de Facebook de GNRC Argentina. Por ahí revisar una foto nuestra cuando éramos niños, ¿no? Muchas veces nos hace ese ejercicio de recuperar esa memoria de dónde está la ternura y la sencillez que son muy importantes, ¿no? Para cambiar este mundo que nos desafía tanto. La última pregunta que quiero compartir con ustedes y pedirles que dialoguemos es la siguiente. ¿Qué rol puede jugar la Red Global de Religiones a Favor de la Niñez e instituciones, organizaciones como esta, como plataforma para el diálogo y la colaboración interreligiosa por los derechos y el bienestar de la niñez? Creo que una de estos despertar es la interreligiosidad. Dios, el ser supremo, tiene por ahí distintos rostros, distintas miradas, y nos hace comprender la vida, y creo que el GNRC lleva esto, el ecumenismo, esta comprensión de la unidad en la diversidad. ¿No? ¿Cómo miramos? Yo muchas veces, estando en la India o estando en África o en América Latina, uno ve que la espiritualidad, la religiosidad de la persona se manifiesta desde diversas vertientes de la vida. Y cada uno la tiene que comprender, la tiene que respetar, esa gran diversidad. No cuando uno se sienta con un budista o otra forma, con el Islam, ¿cómo nos acercamos a esa vivencia, a esa religiosidad? Y creo que lo que viene haciendo el GNRC es abrir, yo diría, de abrir las puertas y ventanas para que entre la luz. Y que esa luz nos ilumine, cada uno de su comprensión profunda, ¿no? Y después los caminos de Dios. Me acuerdo de tener muchas reuniones con los hermanos y hermanas indígenas y que tienen esa cosmovisión de la cual somos parte, no somos los dueños. Y voy a terminar con esto, ese gran ser que fue el Mahatma Gandhi. Él leía mucho los evangelios y tenía mucha inspiración en sus luchas, fundamentalmente en las bienaventuranzas. Esta bienaventuranza no era únicamente para los cristianos, es para todo hombre y mujer de buena voluntad que comprenda el sentido profundo de la vida. Yo tengo un amigo que no sé por qué, que cada vez que nos encontramos nos reímos muchísimo, llamado el Dalai Lama. Y con el Dalai Lama tenemos una afinidad, podemos orar cada uno de su comprensión. Y también la alegría de esto, ¿no? La alegría de... nunca entendí por qué en el medioevo
los monjes se flagelaban para sufrir. Creo que eso es un error. No estamos aquí para sufrir, y se flagelaban y se castigaban porque pensaban que ahí estaban más cerca de Dios. No, ahí creo que estamos aquí para ser felices, para encontrar la felicidad. Un poeta francés, Rodolphe Géraud, que trabajó mucho en los leprosarios, ayer lo recordaba, ¿no? Era un hombre con una gran humanidad. No era que estaba cerca de los leprosos para sufrir, sino para ser feliz, porque decía, nadie puede ser feliz a solas. Para ser feliz tenemos que compartirlo. Y la religiosidad es eso, es para ser felices, no para ser desgraciados. Porque si no, ese sentido de la religión pierde el sentido. ¿No? Como decía Chesterton, tenemos que tener el sentido común, que es el menos común de los sentidos. Hasta ahí. Francesco. Bueno, yo creo que es la pregunta en la cual me siento menos preparado, porque no conozco vuestra red, no conocía vuestro trabajo, lo poco que he podido entender en estos días, pero yo creo que lo que ya citaba Adolfo en una intervención anterior, que para mí es un punto de referencia que cité varias veces en mis libros, es justamente la frase de Jesús: si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Yo creo que me gustaría poner en el mismo plato la Convención de los Derechos del Niño y esta frase, y que sea dos puertas o ventanas para discutir, para enfrentarnos entre nosotros, ya que Jesús es por alguien profeta, por alguien Dios, pero bastante reconocido en todas las confesiones. Yo creo que esta frase que yo siempre he sentido como misteriosa, porque sabemos que no es una frase alegórica, no es una frase simbólica, es real. Pero ¿cómo se puede y cómo se podía afirmar una cosa así en un tiempo en una cultura en la cual la infancia no contaba nada? Y por lo cual es como un reto, un desafío total contra todas las evidencias y las lógicas. Y esto me parece una buena manera de ponerse. La infancia como desafío, la infancia como paradoxa, la infancia como escándalo. Aceptar de enfrentarnos. Antes se hablaba del niño de hoy del niño de hoy, el niño de mañana. O decir, si es el adulto de hoy, no, el niño que vale para hoy o para mañana. Claro que cuando pensamos al niño como el adulto de mañana, es muy cómodo, porque lo pensamos como nosotros. Pensamos que creciendo aprenderá. Pero si lo consideramos como es hoy, es muy incómodo, porque es diferente. Si tenemos que tener en cuenta de su punto de vista, tenemos que dar la vuelta a nuestras seguridades. Y la incertidumbre llega a ser un valor educativo, porque nos movemos hasta el incierto, hasta el desconocido. La educación debería ser un descubrimiento, no un aprendimiento. Es decir, no debería ser un llenar al niño de lo que sabemos nosotros, sino de ir buscando juntos, él y nosotros, lo que él tiene adentro y que muchas veces ni él puede conocerlo. Ayudarlos a descubrir su juguete preferido
para que sea su destino, porque sea su inversión en la vida, porque solo en este podrá ser el mejor. Y siendo el mejor puede dar un aporte a su sociedad. Y esto creo que tiene mucho que ver con la paz, tiene mucho que ver con la participación, tiene mucho que ver con el futuro verdadero. Muchísimas gracias, Francesco. Muchísimas gracias, Adolfo, de verdad, por esta conversación que nos han regalado a todos nosotros. Ahora los vamos a invitar a que a través del chat de esta sala de Zoom puedan escribir alguna pregunta, algún comentario, algún saludo. Mientras tanto, yo le voy a dar la palabra a Ana de Medio para que nos comparta un poquito. Yo quería decir solamente que acá en Argentina, la Red Global de Religiones a Favor de la Niñez, no estamos encarando a ninguna, estamos incluyendo a todos y todas las chicas y chicos y todos los jóvenes. Siempre decimos eso sin estar dentro de una espiritualidad, dentro de una religión, no hacemos ningún tipo de proselitismo. Y sí estamos totalmente, en nuestra base es la Convención de los Derechos del Niño, diríamos. No le preguntamos cuando estamos trabajando con ellos si son protestantes, si son católicos, si creen en el Gauchito Gil o en qué creen, diríamos, ¿no? Si no, siempre yo digo eso, hemos tenido todo algo muy importante que hemos discutido desde siempre, o intercambiado, no discutido, ¿no? Eso es lo que yo quería decir. Por ahí es muy difícil entrar con otras organizaciones de la sociedad civil y mostrar que somos la Red Global de Religiones a Favor de la Niñez. Entonces ya hay un parate y ¿quiénes son ustedes? Vienen a hacer proselitismo y demás, y eso nosotros jamás lo hemos hecho, ¿no? Como equipo de trabajo. Siempre tuvimos en que los chicos y las chicas conozcan el tema de la Convención de los Derechos del Niño, que estén presentes, que puedan luchar por sus derechos, diríamos, y que se pongan, diríamos, y que nosotros acompañar todo esto y que ellos tomen nuestra posta, diríamos, ¿no? Y bueno, eso quería compartir. Por ahí es muy difícil que entiendan las organizaciones de la sociedad civil qué es esto, ¿no? Si ustedes son religiosos, no, estamos en otra cosa, diríamos, ¿no? Estamos en el tema de la no violencia, estamos en el tema, también una de las cosas que estuvimos conversando con ellos y con ellas, el tema, ¿qué pasa con el tema del abandono escolar? No quisimos poner deserción, sino quisimos poner abandono escolar. Y ahí nos dijeron muchísimas cosas que en algún momento se los podemos compartir. ¿Por qué el abandono de los chicos escolar? ¿Por qué el tema de la discriminación? ¿Por qué el tema de las adicciones? ¿Por qué el tema que estamos compartiendo ahora con ellos, la educación sexual integral, de protección, de visibilización de sus derechos y demás? Bueno, tendríamos muchos para hablar de todo esto, de lo que estamos haciendo acá en Argentina. Nada más que eso, y por ahí podríamos dar preguntas. Tenemos unas preguntas muy interesantes que nos están compartiendo. Voy a plantear algunas de ellas, porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Queremos también dejarlos descansar a Adolfo y a Francesco, que nos han acompañado un largo rato. Les comparto una pregunta de Pablo Ariel Pais. Él nos dice: muy agradecido participar y una admiración enorme por Adolfo y Francesco. Mi reflexión pregunta: hace más de 60 años que se declararon los derechos del niño y 30 desde la Convención. Sin embargo, parece que vamos en retroceso. ¿Qué autocrítica nos debemos hacer
para comprender cómo fortalecer nuestra lucha por los derechos y la libertad de los niños, cómo sumar voluntades que acompañen y construyan esta sociedad tan desigual y opresora. Yo creo que el tema es muy triste. Frente a los niños, nosotros prometemos de todo. Y sin dudas, que no significa en absoluto que después vamos a cumplir con lo prometido. Repito, a mí me preocupa mucho que todos los países del mundo adherieron a la Convención de los Derechos del Niño. Conocemos países donde no se respetan ni las mujeres, ni sentimiento religioso, si no es igual a lo previsto, todo el tema de la sexualidad, ni hablar. Bueno, ¿cómo es posible que países así ratificaron la Convención de los Derechos del Niño? Simplemente porque, repito, frente a los niños siempre decimos que sí. Esto vale desde la casa hasta al mundo. Prometemos y después no cumplimos. Y esto es una parte. La otra parte es que, repito, la convención no la conoce nadie. Casi los que la escribieron se dieron cuenta de este peligro, porque el artículo 42 dice que los estados se comprometen que los contenidos de la convención se conozcan ampliamente y con medios adecuados, tanto de parte de los adultos que de parte de los niños. Esto es muy significativo. ¿Por qué de parte de los adultos? Claro, porque tienen que cumplir, pero ¿por qué de parte de los niños? Yo creo porque puedan protestar. No quiero hacer una propaganda, pero uno de los últimos libros que escribí se intitula Manual de Guerrilla Urbana para niños y niñas que quieren conocer y defender sus derechos. Y es un libro en el cual yo intento a educar a los niños a la protesta. Creo que sea una forma correcta de educarlos a la democracia. En la Magna Carta que escribió Korczak en los años 30 y que consideramos como la preparación de la Convención, yo creo que es un nivel más alto de la Convención, hay un artículo que dice los niños tienen derecho a protestar frente a las injusticias. Muy bien. Adolfo, ¿quisiera agregar algo o seguimos con otras preguntas? Está cerrado el micrófono, Adolfo. Micro. Adolfo. El micrófono. Adolfo, el micrófono. Mientras tanto, les comparto un mensaje de Jessica Núñez. Sí, Adolfo. No, ya lo contestó muy bien Francesco, así que muy bien, seguimos con otra entonces. Que yo agregue más cosas. Bárbaro, seguimos con otra. Decía un mensaje de Jessica Núñez, compartir estos encuentros hace tan bien, es enriquecedor. Comparto una frase que dijo Adolfo, no hay libertad si no tenemos la capacidad de amar. Después Marcela Val nos dice, momentos en que debe de construirse para la libertad y la democracia, en vez de replicar los modelos de opresión. Gracias por este profundo momento de reflexión en estos tiempos de tanta acción, interrogantes y reconstrucción con les niñes y los pibes. Después, Juan Facundo Hernández, defensor adjunto del Niño de la Nación, nos dice, Francesco, de aquel dibujo suyo de la escuela con la cinta transportadora estilo fábrica, a hoy, ¿cree que hubo cambios positivos en la educación de las niñas y los niños? Adolfo, yo me reservo solo la última. No sé,
creo que hay, nunca la educación, el vivir, la vida, es estática. Hay cambios permanentes del pensamiento en pedagogía, en la relación, en las escuelas también ha cambiado muchísimo. De una escuela autoritaria se ha transformado en una escuela de mayor comunicación, pero todavía está esto lo que decía Francesco, se conoce mucho, hay leyes, protocolos, la Convención de los Niños, pero no se respetan. Entonces, el ejercicio de la democracia es avanzar. La democracia tampoco se regala, se construye. Y en ese hacer tenemos que avanzar en la construcción de una sociedad mejor. Es un aprendizaje permanente. Y hay algunos avances, hay otros todavía. Cuando yo hablé de lo que está pasando en el Instituto de Menores, pero en los barrios, en la comunicación de padre a hijos, en la comunidad, creo que tenemos que hacer un esfuerzo, un aporte permanente a la conciencia crítica, a los valores, en la construcción de una sociedad mejor. En el Foro Social Mundial siempre planteamos otro mundo es posible. Y el otro mundo que es posible es la construcción permanente, el desafío permanente, primero de aprender a vivir y el otro de aprender a compartir. Y lógicamente, de estar atento a lo que los niños nos enseñan y nos hacen tener una mirada más hacia el interior, de que no tenemos que olvidar que siempre somos niños y niñas para aprender a vivir. Es esto lo que puedo compartir. Bueno, respecto a la viñeta, es una viñeta del 70, se llama La máquina de la escuela. Para quien no lo conoce, representa una máquina muy complicada donde los niños pasan sobre un tapirulán que lo lleva con distintos instrumentos, pero la lógica principal es que los niños entran todos diferentes, pequeños, grandes, y salen todos iguales, menos todos los desechos que salen de otra puerta, que son los rechazados. Bueno, sigue vigente esta viñeta. Yo diría que lamentablemente sí. Claro que hemos tenido cambios, pero no tanto para que podemos decir que no vale. Porque la escuela sigue siendo selectiva, que significa intenta hacerlos iguales, y sigue siendo una estructura que rechaza a los que no se adecuan a la propuesta, que creo que es el contrario de su misión, porque los que rechaza son los últimos, no tanto los últimos porque aprenden menos, lamentablemente coinciden con los últimos sociales, y esto es una gran injusticia. No podemos aceptar que la inteligencia sea distribuida por clase social. No lo creemos, no lo compartimos. Significa que hay algo de equivocado. Algo cambia, y es interesante notar que no cambia porque tenemos mejores leyes. Nuestros gobiernos siguen pensando que la escuela se puede cambiar con reformas. Las reformas nunca han cambiado la práctica. La escuela se cambia con buenos maestros. Hoy hay buenos maestros. Antes habían buenos maestros, pero no son muchos. Lo grave es que no son todos, porque yo creo que el derecho al estudio se concretiza realmente en el derecho a tener un buen maestro para todos los niños y las niñas, y no que sea una suerte. Hoy en día, nosotros, los padres, nosotros, los abuelos, cuando hablamos de nuestros hijos y de nuestros nietos, decimos,
el primero ha tenido mala suerte, la segunda ha sido afortunada, el tercero una cosa... Esto no es posible, no se puede aceptar. Países democráticos tienen que garantizar que cada uno de los niños y de las niñas tenga un buen maestro, que significa tener una buena escuela. Esta será la manera para que esta viñeta por fin sea olvidada o conservada como memoria de un pasado remoto. Muchas gracias, Francesco. Les agradecemos mucho a todos los que nos están siguiendo en la transmisión de la página de Facebook. Gabriel Vera, parte del comité gestor, nos está ayudando en ese servicio. Nos dice que hay saludos. Por ejemplo, Mónica Longo, directora de Pilar, agradece porque nos invita a reflexionar. Son muchos los saludos, las preguntas que van llegando. Quiero leer un mensaje que nos comparte Rebeca Ríos con 30 años más tarde, en 2019, el estudio de Arigató Internacional sobre las religiones del mundo y la Convención sobre los Derechos del Niño desde una perspectiva de fe es un recordatorio oportuno de nuestro compromiso compartido y firme de implementar plenamente este histórico acuerdo internacional. Desarrollado por Arigató en colaboración con varias organizaciones y defensores asociados, incluidos UNICEF y Derechos de la Niñez, Fe y Derechos de la Niñez, muestra cómo la fe en acción ha marcado una diferencia tangible para los niños y niñas del mundo. Este documento está disponible en el sitio web de Arigató Internacional GNRC. Son muchas las preguntas, los saludos, muchos docentes muy agradecidos por escuchar, poder compartir. Acá leemos un saludo de Analía Portela. Gracias, estos encuentros son tan valiosos, nos dan el momento para parar, pensar y mirar nuestra cotidianidad. Entiendo que es ahí donde debemos trabajar con todos estos principios. Bueno, hay una pregunta muy interesante. Yo lamentablemente me tengo que retirar porque tengo otras actividades, pero les quiero dar un fuerte abrazo y lógicamente toda la solidaridad, todo el apoyo de compartir con ustedes. Y Francesco, un fuerte abrazo. ¿Sí? Lo lamento, pero tengo que retirarme. Hasta pronto. Está bien, Adolfo. Gracias, Adolfo, nos vemos pronto. Como no, Sí, Chao, Adolfo. ¿Te parece momento de ir cerrando? Saludo final. Te doy la palabra. Ana Almada, ¿tomas la palabra para este momento? Sí. Cierre. Sí, son muchas las preguntas y los saludos que hay en el chat, y la verdad que muy, muy interesantes. Una que me interesa mucho, y por ahí para ir cerrando ya con preguntarle a Francesco, digamos esto en clave de participación y protagonismo, ¿no? De niños, niñas y adolescentes, ¿cómo podemos hacer para que eso se refleje como incidencia en las políticas públicas? Es una de las preguntas del chat que me parece sumamente interesante. Y también agregar que si bien la convención es una herramienta sumamente importante que tenemos y la tenemos que llevar como bandera y como estandarte, también de ir pensando para un futuro que la convención está pensada más que nada para protección y no tanto para promoción, ¿no? De nosotros ir acompañando ese pasito para la promoción de los derechos. Así que, Francesco. La respuesta es muy fácil. Es que la política está involucrada en los compromisos de la Convención de los Derechos del Niño, porque son los parlamentos que adherieron a la Convención. Por lo cual, todos los niveles de un Estado están comprometidos en esta... Yo haría, lo digo siempre, me habría interesado más que un Estado tuviera el valor de decir: yo estudié la Convención, intenté a ver si podemos cumplir con ella, nos damos cuenta que no lo conseguimos, no la firmamos.
Es un hecho de responsabilidad y de coraje. Nadie lo ha hecho y nadie la observa y nadie la conoce. Por lo cual la política pública, yo estoy seguro que si vamos a consultar ministros, secretarios y directores, personas responsables, hasta intendentes o alcaldes, muchísima gente no conoce la convención y se sorprende cuando se dice, mira que en la convención está escrito esto. Y si queréis, para terminar, una viñeta de Frato justo sobre este tema, dice una niña, mira que sabes que el artículo 3 de la convención dice que en cada caso el interés de nosotros niños debe considerarse superior. Y el niño le dice, sería suficiente que lo supiera el presidente, los ministros, los alcaldes, los guardias urbanas, los directores de la escuela, los maestros y los padres. Así sería. Muchísimas gracias, Francesco. Agradecemos la participación de todas y todos. La verdad que fue una charla muy enriquecedora y sobre todo para aquellos que venimos trabajando en el campo de la niñez. Tenemos una sorpresa para el final, así que bueno, nosotros nos vamos despidiendo, pero... Ana, antes de ¿sí? eso, si me permites, como logró entrar Mustafa Ali, es el secretario general de la GNRC. Me gustaría darle la palabra realmente un minuto, para que dé su saludo desde Kenia. Mustafa, would you like to share a few words? We are closing. Thank you, Sylvia. Thank you very much. It's been a pleasure to be with all of you. My apologies, I came a little bit late. And I've been listening and following your discussions for the speakers, the questions, the whole issue of freedom for children. And in particular, when we held the GNRC Fifth Forum in Panama, these were issues that we talked about in the context of addressing violence and putting children away because we violate them. We spend a lot of time not caring about them, and we made commitments to care about them. I'm very pleased to hear that these discussions are ongoing. Thank you, Sylvia, and thank you, Ana Di Medio, Argentina, for carrying on this light that we need to carry on and make sure that our children are involved, we involve them, and just make sure that we secure their future with them. Once again, thank you, Sylvia. Thanks to the speakers, and thank you all. Thank you. Gracias, thank you, Mustafa. Brevemente voy a traducir un resumen, ¿verdad? Se disculpa, ¿verdad?, por el retraso. Está muy agradecido de haber podido participar en este evento. Tal vez solo destacar que recordó que efectivamente ese es un tema que abordamos en el 5º Foro Mundial de la GNRC que tuvo lugar en 2017 en Panamá, en donde abordamos la importancia de escuchar a los niños, de involucrar a los niños en las discusiones, en particular con relación al tema del foro de Panamá, que fue la prevención y eliminación de la violencia contra la niñez. Entonces eso, dice, me alegra saber que seguimos con este interés prioritario de escuchar a los niños, y todas esas discusiones alrededor de la libertad por y para los niños, y con los niños ir construyendo un mejor futuro, ¿no? Entonces, nuevamente agradecido con los distinguidos panelistas que tuvimos, Adolfo Pérez Esquivel y Francesco Tonucci, agradecido también con Ana de Medio, la coordinadora, y el Comité de GNRC Argentina, que estuvo en la coordinación de este importante espacio. Gracias. Gracias, Mustafa. Un placer. Bueno, fue un placer. Gracias por haber llegado, y sabemos de todas tus actividades y demás, y que estás siempre atento a lo que nosotros estamos haciendo e impulsándonos. So thank you, Mustafa, for making it to the event, although you are very busy, and always being with us. For us,
it's very important that you made it. Thank you. Como decía Ana, y después le voy a dar la palabra a Ana también, Anita, diríamos, gracias a Francesco, gracias a Adolfo Pérez Esquivel, gracias a todos los que están compartiendo esto con nosotros, este tiempo con nosotros. Y lo que hablábamos antes, lo que decía Ana Almada, que aparte de las gracias, a ver Ana, ¿qué queríamos hacer? ¿Qué estábamos ofreciendo? Tenemos una sorpresa. Sí. Francesco, agradecemos muchísimo tu presencia, tus ideas, tus reflexiones, muy enriquecedoras. Nos gustaría que hagas un cierre y después vamos a la sorpresa directamente. Ya, el cierre creo que podría ser la viñeta que describí. Es decir, el tema es que con los niños no se debería jugar, o mejor, se debería jugar, pero en serio como hacen los niños, y no jugar prometiendo y no cumpliendo. Por lo cual, la única receta que yo creo que sigue valiosa y que vale siempre y que funciona es escucharlos. Muchísimas gracias, vamos a tener muy presente esto. Diego es un profesor de la Aldea Jóvenes para la Paz y nos tiene preparado el cierre para este conversatorio tan bello. Buenas, ¿cómo les va? Primeramente, estoy muy agradecido por estar en este espacio, compartiendo todo este conocimiento, recibiendo tantas herramientas que nos muy útiles para quienes estamos comprometidos con la promoción de los derechos y comprometidos con la educación de niños, niñas y adolescentes. No tenía preparado nada, simplemente quería escuchar y ver qué me sonaba de todo esto para poder elegir una canción que sea acorde al momento. Y elegí una canción que se llama Huayno de Lucio, que es una canción que le compuse a mi hijo mayor, que siempre, cada tanto conversamos y le agradezco por enseñarme a ser papá. Y esta canción es un poco parte de esa relación que tengo con mi hijo. Así que bueno, quería regalárselas y agradecer, Francesco, Adolfo, Anas, compañeros, compañeras, por esta red maravillosa y por hacerme sentir parte también de este proyecto tan hermoso. Que tus pasitos quieren correr. Siéntate un rato conmigo que se ha venido el anochecer. Contame de tus silencios, de tus mundos de papel. Que así soy niño, mi niño, niño contigo, niño otra vez. No te asustes, mi nietecito, si tus ojitos no pueden ver. La noche empieza en el día y así termina, así debe ser. Quiero arroparte en mi nido, quiero mirarte crecer. Quiero que cuentes conmigo y que tu camino puedas hacer. Y que en tus ojos haya humildad y en tu horizonte la inmensidad. Ama la tierra, nunca la olvides, ella es tu madre y de los demás. Siembra conciencia, siembra bondad y en tus semillas encontrarás fruto maduro, fruto de paz, fruto de unión y felicidad.
al anochecer. Contame de tus silencios, de tus mundos de papel, que así soy niño, mi niño, niño contigo, niño otra vez. No te asustes, mi piecito, si tus ojitos no pueden ver. La noche empieza en el día y así termina, así debe ser. Quiero arroparte mi nido, quiero mirarte crecer, quiero que cuentes conmigo y que tu camino puedas hacer. Y que en tus ojos haya humildad y en tu horizonte la inmensidad. Ama la tierra, nunca la olvides, ella es tu madre y de los demás. Siembra conciencia, siembra bondad y en tus semillas encontrarás fruto maduro, fruto de paz, fruto de unión y felicidad. La ira, 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 la ira. Hermoso, hermoso, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, hermosísimo. Silvia. Sí, ya estamos cerrando. Nuevamente agradecer a todos los que acompañaron y las que nos acompañaron, también de otros países de la región. Vi que se sumaron de México, la coordinadora de GNRC en México, Diana García de la Iglesia Anglicana, y también Marco Laguatasi de Ecuador. Somos una gran familia, somos una red. Quiero cerrar simplemente con las palabras de Adolfo, ¿verdad? Que la GNRC siga siendo eso que hacemos, de abrir las puertas y las ventanas para que entre la luz y que esta luz nos ilumine, que nos siga iluminando para que podamos abrazar nosotros, en primer lugar, los educadores, las educadoras, las personas adultas, líderes religiosos y todos los que formamos parte de esta gran red, la libertad creadora, que la abracemos nosotros para que luego podamos nutrirla y despertarla en los niños y las niñas. Gracias nuevamente. Gracias, se grabó en el Facebook. Gracias, Francesco. Saludos a Italia, ¿verdad? Yo soy italiana de corazón. Gracias por participar. Gracias, Ana. Gracias a todo el mundo. A Claudio por la excelente moderación. A los que nos acompañaron. Diego, esta canción hermosa. Felicitaciones. Un abrazo para todos y todas. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Francesco. Muchas gracias.